Ya. ¿Qué tal, Eduardo? Bueno, haz una pequeña presentación, dime tu nombre, tu edad y tu ocupación. Ahí mismo. Ujú, ok. Hola, mi nombre es Eduardo Arroyo Moloche. No, Tengo a la a misma. ti. Sí, a mí, a mí. Ya, ok. Otra De vez. nuevo. Tu nombre, tu edad y tu ocupación. Hola, mi nombre es Eduardo Arroyo Moloche. Tengo 35 años de edad. Soy técnico titulado en computación informática, estudiante de ingeniería industrial. Ya. ¿Desde los cuántos años viviste en Chacaritas, Callao? Desde que nací hasta que tuve 33 años, que fue que me casé. Y entonces ya al estar casado me mudé y ahora, bueno, estoy en Bellavista. Pero desde que nací viví siempre en Chacaritas. ¿Qué recuerdos tienes de tu niñez? Recuerdos muy bonitos. Considero que tuve una niñez feliz y eso depende mucho, tuvo mucho que ver mi familia. Creo que ese entorno, mi familia me dio ese calor de hogar que, que de repente, a diferencia de otros amigos de mi, contemporáneos conmigo, pues no, de repente ellos no tenían mucho de eso, ¿no? Pero considero que tuve una infancia muy, muy feliz. ¿Cómo describirías tu experiencia viviendo en Chacaritas durante tu infancia? Ok. Mm, Varios recuerdos eh, raros, digamos. Recuerdo, por ejemplo, haber estado un día en el parque y de la nada escuchar disparos y bombas lacrimógenas. Era la policía viniendo a entrar a una de las casas que habían detectado que vendían droga. Entonces, uno con, no sé, con 9 años, 10 años, corriendo de tu casa a esconderte pensando que le iba a pasar también algo a mi familia, ¿no? Entonces, algunos recuerdos así bastante puntuales. Chacaritas es uno, si bien es una urbanización, es considerada zona roja, ¿no? Y desde aquel entonces hasta hoy, si bien es cierto también la violencia, la delincuencia ha disminuido, todavía hay mucha delincuencia, eh, negocio de drogas y todo eso, ¿no? ¿Crees que en tu entorno pudo afectar de cierto modo tu vida y tu entorno? ¿Por qué? Sí, yo creo que sí pudo haber afectado, pero creo que mi entorno más cercano fue lo que más me ayudó, mi familia. En ese caso, mi familia fue mis padres, mi hermana, pero también yo vivía muy cerca de mis abuelos. Y por lo que vivía cerca de mis abuelos, todos mis primos venían, mis tías, tíos venían los sábados, domingos, jugábamos todos juntos, nos visitábamos constantemente. Y creo que ese calor de unidad, de familia, creo que eso fue lo que me ayudó mucho. Porque mis demás amigos, digamos, si hoy comparo, tienen la misma edad que yo, algunos están en la cárcel, otros tienen 3, 4 hijos sin haberse casado o ya separados, otros están en drogas, entonces considero eso, de que el entorno pudo haberme afectado, sí, pero gracias a mi familia creo que me ayudó a mantener un mismo camino, ¿no? Y no desviarme por allá. ¿Qué motivo o cuál fue tu pensamiento para poder salir de ese entorno? Mm. Bueno, desde que yo tengo uso de razón ahí en Chacaritas, siempre de niños, adolescentes, jovencitos que íbamos creciendo, siempre teníamos la idea de salir del barrio. ¿Por qué? Porque veíamos justamente mucha violencia, ¿no? Drogadicción, narcotráfico, eh, hombres pegándole a sus esposas, tratando mal a sus hijos. Entonces siempre esa idea de salir del barrio ha estado y creo que todavía permanece. Entonces, eh, creo que por ahí siempre tenía esa idea. Como digo, yo estuve hasta los 33 años que me casé y ahí recién pude que salir de allí. Pero creo que... Ya me olvidé de la pregunta. De nuevo. O sea, ¿cuál fue el motivo o cuál fue tu pensamiento para poder salir de ese entorno? Salir del entorno. Ujú. De que en realidad yo no busqué salir. O sea, otros sí buscaban salir. Yo no. Pero vamos a dar. Voy a responder igual. Ya. Bien, bueno, allí creo que siempre hay desde pequeño, que tengo uso de razón, siempre había este pensamiento de el barrio es muy peligroso, entonces la mayoría buscaban al avión. Ya,
Bueno, desde que tengo uso de la razón, allí en el barrio siempre ha habido, y creo que todavía está, este pensamiento de salir de allí, por ser un lugar muy inseguro, mucha violencia y todo eso. En lo particular, nunca quise, nunca tuve la idea de huir, porque sabía que, bueno, que con mi familia iba a estar bien, ¿no? Quería estar cerca de mi familia, como te digo, vivía bastante cerca de mis abuelos, entonces eso me ayudó a mantener cierta conexión con el barrio. Si bien la mayoría de mis amigos, algunos viajaban, se iban a otros países, bueno, algunos tomaban malas decisiones, malos caminos, terminaron algunos en la cárcel, otros por diferentes decisiones, incluso murieron, pero en lo particular no busqué que huir, sino que decidí quedarme hasta donde considere bueno, que era oportuno, ¿no? En mi caso particular, estuve ahí hasta que me casé, como digo, 33 años, y ahí fue el día que me casé, ya me mudé junto con mi esposa, y aquí había vista, eh, pero esa idea de huir, de salir, siempre ha estado y está, ¿no? Hasta el día de hoy conozco muchos, aún niños, adolescentes y jóvenes contemporáneos conmigo, que siguen viviendo ahí, pero que siempre tienen la idea de salir. A ver, ¿cuáles fueron los desafíos más grandes al intentar dejar ese contexto de donde habías vivido gran parte de tiempo? ¿No? Okay. Bueno, los desafíos más grandes, se podría decir, las amistades que siempre te jalan, ¿no? Siempre te influencian. Entonces, eh, yo recuerdo mucho, por ejemplo, a la edad de 15 años, 16 años, ya no éramos niñitos, ya no solamente salíamos al parque a jugar pelota o trompo, el skate, sino que ya estaban, por ejemplo, las fiestas, ¿no? Y en ese de ir a fiestas, a mí a veces me daban permiso, a veces no, pero mis amigos igual se iban, se escapaban. Yo no era de agarrar y escaparme, ¿no? Si mis papás no me daban permiso, me quedaba en casa, no hay problema. Pero sí veía que ellos de todas maneras iban. Y en ese de ir a fiestas y comenzaron a tener o a tener relación con otro tipo de personas. Ya a fumar, a tomar, algunos ya incluso a fumar marihuana. Y poquito a poquito eso lo fue llevando a otras cosas, ¿no? Entonces, sí me ofrecían, sí me invitaban, Eduardo, vamos, Eduardo, lo otro, pero nunca tuve ese deseo o curiosidad siquiera de probar. Este, a lo mucho una vez llegué a probar un cigarro, no me gustó y nunca más, no volví a fumar para nada, en lo particular, pero mis amigos sí, entonces, de cierta forma eso siempre me jalaba, siempre y fue difícil no seguir sus pasos, porque todos lo hacían, ¿no? Y a veces, si el grupo lo hace siempre y tú no eres parte del grupo, entonces como que te excluyen, ¿no? El raro, no, porque lo invitamos y no quiere, ¿no? Entonces por ahí era lo difícil, pero bueno, como digo, siempre estaban ahí en mi casa, en mi familia, siempre llegaban mis primos, entonces por ahí jugaba con ellos y ya no sentía esa diferencia, no me sentía solo, sino que por ahí, digamos, ya no me juntaba con ellos porque estaban en otras cosas, pero entonces me juntaba con mis primos que venían a visitarme o yo iba a visitar a la casa de mis primos y todo bien, ¿no? ¿Qué sabes ahora de tus amigos de este momento de Mm, adolescencia? ¿Cuáles fueron sus destinos? mm. De los que están vivos, por ahí uno desempleado que todavía vive ahí en el barrio, que por cierto era muy talentoso para el fútbol, muy habilidoso, todavía vive ahí con sus papás. Eh, Después otros que han estado en drogas, sé que un par, por ejemplo, al estar en el vicio, tuvieron que estar internados en algún centro de rehabilitación, no sé si ya habrán salido, la verdad. Eh, Otros que, bueno, estaban con pareja, la pareja quedó embarazada, dos o tres que son papás, que tienen dos, tres, hasta cuatro hijos de mi edad. No sé por dónde estarán viviendo, sé que ya no están en Chacaritas. Eh,
Por ahí uno o dos también que me enteré después de tiempo que ya no vivían en el barrio porque estaban escondidos, los estaban siguiendo y finalmente, no sé, por ejemplo, uno que hace como 5 años, más o menos, me enteré que se había ido a Chile, porque aquí lo estaban siguiendo y total, después me enteré que lo habían matado, pero no sé si allá o regresó y aquí lo mataron, la verdad no sé. Pero lamentablemente de todo ese grupito, como de, digamos, éramos como 10, 15 personas, dos o tres puedo decir que son los que todavía viven en el barrio y que son solteros o trabajan, estudian, dos o tres. El resto, este, o en vicios, o con hijos sin trabajo, o así, diferentes casos, ¿no? Diferentes casos. En el tema de los niños, en tu niñez, siempre, por ejemplo, se ha visto en esa situación Chacaritas, Porto Nuevo o Corongo hasta el día de hoy, porque en casi todos los fines de semana en Prensa Callao o en todas las redes informativos, siempre hablan de que han matado a un chico de 16, 17 años, Ujú, o niños ya de 12, 13 que son sicarios o que ujú, están vendiendo. Siempre se ha vivido eso, siempre ha estado en esa burbuja social. Claro que antes no habían tanto las redes como ahora, ¿no? Pero ujú. ahora que tú capaz sigues yendo pues no al bar y todo eso, ¿cómo lo ves? ¿Has tenido algún acercamiento con algún niño? ¿Has tratado a algún chico? Sí, eh, bueno, cuando yo, contando un poquito de mi historia, ¿no? Personal, cuando yo tenía ahí por ahí 16 años, mi familia siempre me ayudó, pero yo ahí comencé a conocer de Dios. Y eso también, aparte de mi familia, me ayudó muchísimo, porque entonces las decisiones que yo comenzaba a tomar, si bien mis amigos por ahí me querían jalar, yo más bien trataba de jalarlos a ellos a buscar de Dios. Alguno por ahí aceptaba, otro no, y ya. Algunos por ahí me dejaban de hablar también, por creerme fanático o algo así. Y está bien, yo respeto la decisión de cada uno, pero entonces eso me ayudó. Eh, entonces, el buscar de Dios me ayudó también en mis decisiones personales, ¿no? Muy aparte de mi familia. Entonces yo regreso, yo teniendo 33 años, salgo del barrio, pero yo sigo yendo hasta allá. ¿Por qué? Justamente por el trabajo que quiero hacer y que estamos haciendo con los niños, con los adolescentes, no solamente en Chacaritas, sino también en Puerto Nuevo y todo el entorno, porque es muy cierto que el abuelito consume drogas, tiene armas, entonces el papá, el hijo, tiene también lo mismo y entonces el nieto tiene lo mismo, ¿no? Es una cadena, una secuencia que ha sido muy difícil de romper, ¿no? Entonces, bueno, gracias a Dios yo no crecí en una familia así, todo mi entorno sí, y por eso que todo mi entorno, mis amigos, mis contemporáneos, pues siguen esos pasos, digamos, ¿no? Pero sí sigo yendo, los visito, hago un trabajo con ellos de compartirles, de hacer una obra social también con ellos, de ayudarles, porque no solamente es el tema de la delincuencia, la droga, sino también el tema de la nutrición. Muchos niños, adolescentes hoy, digamos, no rinden en el colegio porque, pues, primero, en casa no tienen papá. Y si tienen papá, está en la cárcel. O de repente no está en la cárcel y sí tienen papá en casa, pero está en vicios, en cualquier vicio. Entonces, el papá no le ayuda, no se sienta a conversar con el hijo, no le ayuda en la tarea. Entonces, el hijo crece y se vuelve un adolescente odiando a su papá y un montón de cosas, ¿no? Entonces, y lo he visto de cerca y lo sigo viendo ahora que trabajo con diferentes edades. Y es una cadena que se está repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y quiero ayudar a que esos niños y adolescentes no sean influenciados para seguir esa misma cadena repitiendo, sino que salgan de ahí. Porque sí se puede salir de ahí. ¿Tienes algún caso de algún niño que hayas tenido más de cerca, alguna vivencia o situación de peligro que él haya vivido y haya compartido contigo? Sí. Eh, Justo el año pasado, junto con mi esposa, hacemos un trabajo allí en Chacaritas y todo alrededor, en Puerto Nuevo también. Y hay un niño como que
creo que tiene 7, 8 años, si no me equivoco. Y el año pasado, en una de las reuniones que estábamos con los niños, enseñándole, haciendo un taller, llevando hojas para que coloreen y todo, y el niño se apareció con un arma, diciendo tontería y media, ¿no? Pero ¿qué hace un niño de 7, 8 años con un arma? ¿De dónde la sacó? La sacó de su casa. Y el niño de lo más normal cargaba con el arma. No sabíamos si el arma tenía o no, estaba cargada o no, pero no era un arma de juguete. Entonces, es peligroso, es muy peligroso. El niño puede pensar incluso que es de juguete y puede terminar matando a alguien o él mismo haciéndose daño. Eh, en ese momento tratamos, ese caso es muy particular porque sus padres, o sea, el niño, el papá está en la cárcel y la mamá es muy violenta y no lo ayuda al niño. Es muy particular ese caso. Y bueno, nosotros tratamos de aconsejarle, de hablarle al niño, de que haga entender, porque es un niño muy despierto. A los pocos años que tiene, es muy despierto, sabe muchas cosas, ha escuchado muchas cosas sobre sicariatos, sobre drogas, sabe los tipos de armas, sabe los tipos de droga que hay, sabe nombres de las personas que venden en el barrio, las casas, las direcciones, incluso de otros barrios. Entonces tú escuchas a ese niño y tú crees que tiene más de 18 o 20 años, pero es un niño de apenas 7, 8 años que conoce un montón de cosas malas, negativas. Entonces sí, y ese tipo de casos es lo que me mueve y nos mueve a poder ayudar, porque si no hacemos nada, o sea, eso va a seguir repitiéndose año tras año y no queremos que la niñez, que los adolescentes, la juventud en el Callao siga así. Queremos que haya un cambio. Ya. ¿Por qué crees que ¿Por qué crees que Chacalitas se sigue perpetuando este estándar social? Mm, Lamentablemente considero que hay familias, no solamente personas, sino familias que han visto el tema de las drogas como un negocio. Entonces, ellos no se centran en hacer un emprendimiento, un negocio en otra cosa que no sea la venta de drogas. Eh, y ya es por generaciones. O sea, yo me acuerdo, no voy a nombrar familias, ¿ya? Pero, por ejemplo, yo soy Arroyo. Es como que de niño, en el barrio, digan, los Arroyo venden droga. Entonces ya es el abuelo, el padre, el nieto y el bisnieto cuando venga, ¿no? Y entonces yo me acuerdo de niñito haber escuchado familias así y que hoy que ya no vivo ahí, pero voy todas las semanas, son las mismas familias que siguen en eso, ¿no? Y la policía ha entrado a sus casas, algunos los han metido presos, han estado en cárcel años, pero han salido y a lo mismo. Entonces, eh, no es un tema de una persona, ¿no? Son familias que han visto y creen que ese es su negocio, no sé, y muy complicado hacerles cambiar de opinión, ¿no? Eso. Cuéntanos de tu vida ahora, planes realizados o proyectos a futuro. Y por último, ¿quisieras decir alguna última reflexión? Ujú. Bueno, por lo mismo que siempre viví ahí en Chacaritas, recuerdo, por ejemplo, ¿no? Mi primer trabajo. Yo entré a trabajar, mi primer trabajo fue Sodimac, como cajero. Y si bien como cajero es un puesto que necesitan darte mucha confianza, creer en ti, porque si te robas el dinero ¿no? Entonces yo me acuerdo, a ver, mi primer trabajo, 18 años, y ¿dónde vives? Callao. Uy. ¿Y en qué parte del Callao? Chacaritas. Uy. Entonces ya ahí nomás, ya uno se da cuenta, ¿no? Eh, solamente por el hecho de dónde vives, la zona donde vives, ya hay argumentos, ¿no? Ya hay conceptos que tienen sobre uno. Pero bueno, pasé los filtros de las entrevistas y trabajé. Y con el trabajo me fui ganando la confianza, ¿no? Y así me iba a postular a otros lados ya en el rubro de lo que estudié en informática, en trabajos en otros distritos, no sé, San Miguel, San Isidro, San Borja, La Molina. He trabajado en esos distritos y solamente por el hecho de decir de dónde eres, del Callao, ya es como que prácticamente te marcan, ¿no? Entonces es algo con lo que frecuentemente
he vivido con eso y no me gusta. Yo ya estoy acostumbrado, pero no quiero que a los demás jovencitos, niños que van creciendo, los vean así. ¿Por qué tendrían que verlos así, no? Ahora, sé que si nos marcan de esa forma, no es una idea loca, es algo real. O sea, Chacaritas es zona roja. El Callao es conocido como zona roja, como una zona violenta, muy insegura. Y si bien es cierto, creo que está mejorando el asunto, todavía falta mucho en los otros distritos. ¿Cómo hacemos para que los demás distritos nos dejen de ver a los del Callao de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, considero que es mi inspiración, justamente mi motivación en ayudar. De alguna manera quiero ayudar a que esos jóvenes, niños, adolescentes, niños, jóvenes, puedan tener oportunidades de estudiar, de ir a una empresa, sin que los marquen solamente por dónde viven o por qué familia vienen, ¿no? Porque me pongo en el caso de mis amigos, que por ahí alguno venía una familia X, que son los que, repito ya, por ejemplo, algunos de mis amigos de estas familias que vendían y siguen vendiendo droga, solamente por tener el apellido a veces son conocidos. Entonces, también ellos postulaban a diferentes lados, diferentes empresas, y no los aceptaban solamente por el apellido. Y ellos nunca vendieron ni tampoco consumieron droga, pero solamente por el apellido ya los marcaban, ¿no? Este, y bueno, creo que hay un montón de cosas ahí, pero creo eso, que quiero ayudar a que esos jóvenes, niños, adolescentes jóvenes, puedan tener oportunidades. Ese es tu, tu proyecto futuro. Sí, ese es mi proyecto futuro. ¿Y alguna reflexión última que podrías dar? Mm, de que si el niño crece en un hogar con papá, mamá, y ese hogar le da calor y se preocupan por el niño, lo escuchan al niño, le aconsejan al niño, ese niño, no 100% quizá, pero va a tener muchas posibilidades de poder crecer bien, poder crecer sano, y tomar buenas decisiones. Ahora, yo a eso le agrego un plus. Si esos padres conocen de Dios y buscan de Dios, entonces a ese niño le van a enseñar también a buscar a Dios. Entonces ese va a ser un plus adicional, ¿no? En mi caso me siento afortunado porque tenía la familia que me ayudó, pero también al mismo tiempo tenía a Dios de mi lado. Esas dos cosas fueron las que me ayudaron a alinearme, a no irme por otro lado. Y justamente eso es lo que quiero ayudar a los demás, a que puedan tener esa misma oportunidad de poder crecer, desarrollarse, estudiar. Tienen sueños en el Callao y específicamente en Chacaritas, Puerto Nuevo. Hay muchos niños, por ejemplo, que sueñan con ser futbolistas, todos prácticamente. Entonces ayudarles, pero desde la nutrición, desde el calor de hogar, desde ayudarles con los estudios, o sea, en general, ¿no? Entonces creo que sí es posible hacerlo, ayudarles y darles los recursos que estén a nuestro alcance para que ellos puedan tener oportunidades, ¿no? Muchas gracias, Eduardo. Listo, listo.